Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, sin duda, una de las grandes emergencias médicas, la sepsis. Y no es solo una infección que se complicó, no, es una verdadera carrera contra el reloj donde cada segundo literalmente cuenta. Para cualquier profesional de la salud, dominar su manejo no es una opción, es una obligación. A ver, pónganse en esta situación. Una que pasa todos los días en cualquier sala de urgencias. Llega un niño pequeño, con fiebre, más dormido de lo normal. Los síntomas son vagos, ¿verdad? Podría ser una gripe, sí. O podría ser el comienzo de una falla en cadena de todo su organismo. Es justo en ese momento donde la agudeza clínica lo decide todo. Detengámonos un segundo en esa cifra. 2.9 millones. Esa es la cantidad estimada de niños menores de 5 años que mueren por sepsis cada año en el mundo. Es un número que nos golpea, que nos pone en perspectiva la escala de esta emergencia y por qué es tan urgente que hablemos de esto. Para ordenar las ideas, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a definir bien qué es la sepsis para no confundirnos. Después, veremos cómo se diagnostica, cuál es el manejo de emergencia, compartiremos algunos consejos prácticos, de esos que sirven en el día a día, y cerraremos con los puntos más importantes que no podemos olvidar. Empecemos por lo más importante, que es derribar un mito. El error más común es pensar que la sepsis es la infección. Y no lo es. La sepsis es la respuesta caótica, descontrolada y destructiva de nuestro propio cuerpo a esa infección. Es básicamente fuego amigo a una escala masiva. Y aquí está la definición formal, la del consenso Sepsis 3. Pero más allá de las palabras técnicas, hay dos conceptos que lo cambian todo: respuesta desregulada y disfunción orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema inmunitario, el que debería protegernos, se vuelve loco y empieza a atacar nuestros propios órganos. Ahora, ojo con esto, porque es un punto clave en la práctica. No podemos evaluar la sepsis de la misma manera en un adulto que en un niño. Para los adultos se usa la escala SOFA, pero en pediatría, desde 2024, se usan los criterios Phoenix, que se enfocan en 4 sistemas. Usar la herramienta equivocada nos puede llevar a un diagnóstico totalmente erróneo. Así de importante es esta distinción. Entonces, ¿cómo arranca todo este lío? Pensemos que el sistema inmunitario es como una alarma de seguridad. Los microbios invasores tienen unas firmas moleculares, los PAMs, que hacen sonar la primera alerta. Pero al mismo tiempo, nuestras propias células, cuando se dañan, liberan sus propias señales de auxilio, los DAMPs. Cuando estas dos señales se juntan, se desata una respuesta inmune masiva. Y aquí es donde la cosa se sale de control. Esa alarma inicial no solo no se apaga, sino que empieza a sonar por todas partes, cada vez más fuerte. Esta reacción en cadena causa un daño colateral tremendo. Los vasos sanguíneos empiezan a tener fugas, el metabolismo de las células falla, se forman coágulos por todos lados. Ya no es una pelea en un solo lugar, es un caos total que termina por hacer que los órganos dejen de funcionar. Bueno, pasemos ahora a la parte más detectivesca del asunto, el diagnóstico. Porque identificar la sepsis es un verdadero desafío. Y es que, como vamos a ver, es una gran imitadora. Se puede parecer a muchas otras cosas. Aquí es donde se complica el panorama. No podemos fiarnos de un solo síntoma. Un paciente con sepsis puede que ni siquiera tenga fiebre. Muchas veces, los cultivos no nos dicen cuál es el bicho responsable. Y para colmo, otras enfermedades que no son infecciones, como una embolia pulmonar, pueden dar un cuadro clínico casi idéntico. La pregunta del millón, ¿no? Si no tenemos una prueba mágica que nos diga sí o no, ¿cómo podemos estar seguros? Pues la respuesta es un enfoque integral. Esto es como armar un rompecabezas. No hay una sola pieza que nos dé la imagen completa. Tenemos que juntar todo. La historia del paciente, un examen físico de pies a cabeza para encontrar dónde empezó la infección y, claro, una serie de estudios de laboratorio y de imagen. Solo cuando unimos todas las pistas, el diagnóstico empieza a tomar forma. Bien, una vez que la sospecha de sepsis se salta, empieza la carrera. Y el cronómetro corre muy rápido. Cada minuto que pasa sin actuar es tejido perdido, es un órgano que sufre. Lo que se haga en esa primera hora puede cambiarlo todo. Estos son los 4 pilares, los 4 frentes de batalla que hay que atacar casi al mismo tiempo. 1. Antibióticos de amplio espectro, ya. 2. Reanimación con líquidos para reponer el volumen. 3. Si la presión no sube, soporte con vasopresores. Y 4, que es crucial y a veces se olvida, controlar la fuente. O sea, drenar ese absceso, quitar ese catéter infectado, controlar el origen del problema. Pero, un momento, porque no es tan simple como dar antibióticos y ya. El tiempo exacto depende de la gravedad. Si el paciente está en shock, no hay discusión. El antibiótico tiene que estar puesto en menos de 1 hora.
Pero si el paciente está más estable y el diagnóstico no está claro, tenemos una pequeña ventana, hasta 3 horas, para investigar un poco más. Esto nos permite equilibrar la urgencia con la precisión. Y esto nos lleva a una de las tensiones más grandes de la medicina moderna. Por un lado, sabemos que en shock séptico cada hora de retraso en poner el antibiótico aumenta la mortalidad. Pero por otro lado, usar antibióticos cuando no se necesitan alimenta el problema gigante de la resistencia bacteriana. Navegar este dilema, decidir cuándo apretar el gatillo, es una de las habilidades clínicas más importantes. Ahora vamos a lo práctico, a esos consejos de oro que marcan la diferencia y a los errores más comunes que debemos evitar a toda costa. A ver, de lo que sí o sí hay que hacer, siempre sospechar de más en pacientes vulnerables, como los bebés o los inmunocomprometidos. Y reevaluar y reevaluar cómo está respondiendo el paciente a los líquidos. Un error clásico es pasarse de líquidos, y eso puede ser tan malo como quedarse corto. Y por supuesto, en cuanto sepamos qué bacteria es, ajustar el antibiótico. No podemos retrasar el control del foco, y siempre hay que pensar que no todos son bacterias. Muy bien. Hemos cubierto bastante. Vamos a destilar todo esto en los mensajes más importantes, esos que tienen que quedar grabados. Para resumir, 1. La sepsis es la respuesta descontrolada del cuerpo, no la infección. 2. En niños los criterios a usar son los de Phoenix. 3. El tiempo es el factor más importante. 4. Los pilares son antibióticos y líquidos bien administrados. Y 5. No hay que olvidar que la historia no termina con el alta. La recuperación para los sobrevivientes puede ser un camino muy largo. Y quiero cerrar con esta idea, que me parece muy potente. Quizás el futuro de la lucha contra la sepsis no está tanto en buscar un nuevo medicamento mágico, sino en resolver un problema mucho más grande. ¿Cómo hacemos para que los tratamientos que ya sabemos que funcionan lleguen rápido y bien a cada persona que los necesita, sin importar en qué parte del mundo esté? Esa, quizás, es la verdadera frontera que tenemos que cruzar.